Hola amigos, ya sabemos que estamos en crisis. Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a terminar esta crisis? ¿Cómo podemos salir de esta crisis en Bolivia? Y no es solo por cuestiones políticas, sino realmente es una crisis estructural, económica en Bolivia, una crisis estructural. Eso significa que el modelo del MAS, modelo económico del MAS, no funciona y no va a funcionar. Te digo por qué y vamos a ver en este video cuándo va a terminar esta crisis y cómo salir de esta crisis. Para eso primero tenemos que ver qué es lo que está ocasionando la crisis. De esa forma podemos tomar acciones para no seguir causando esa cosa que nos está ocasionando la crisis. ¿Acaso el dólar es el que está ocasionando la crisis, la falta de dólares? En realidad es un síntoma muy importante y es a partir de la escasez de dólares que hemos empezado a notar y vivir esta crisis. Pero no es realmente el fondo, porque ¿qué es lo que está ocasionando la falta de dólares? Debe haber algún motivo, ¿no? Y eso es que el dólar en Bolivia se fijó el tipo de cambio desde 2011. Uno de los motivos nada más. Tenemos un tipo de cambio fijo desde el año 2011 hasta 2024. ¿Cuántos años ya son? 13 años. El Banco Central lo mantiene en 6.96. Pero como todos sabemos, a ese precio no se puede conseguir dólares. Andate al banco y pedí unos $500, $1,000, tal vez quieres importar unos 10,000, 20,000 dólares y dile que te venda al banco esa cantidad de dólares. No lo vas a encontrar. A 6.96 no está el dólar. Ese no es su precio verdadero. A pesar de lo que te diga el Banco Central, nadie le hace caso al Banco Central en este caso. El dólar está costando 10.60 aproximadamente. Puede subir un poco más, puede subir un poco menos, pero por ahí está rondando en este momento, 27 de octubre de 2024. Entonces, uno de los motivos por el que no hay suficientes dólares es esta diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de precio de mercado, que sería el dólar paralelo. Si el gobierno, a través del Banco Central, levantara este tipo de cambio fijo e hiciera que el tipo de cambio oficial fuera el mismo que el tipo de cambio en el mercado paralelo, o sea, 10.61, 10.60, automáticamente el dólar aparecería en todos los bancos. Sería como por arte de magia. Tendríamos dólares, pero al tipo de cambio de precio de mercado, que sería a 10.60. Esa sería una medida primordial, principal, súper importante para empezar a salir de esta crisis. Ahora, por supuesto que tendría sus connotaciones, ¿no? Podría ser un tipo de cambio sucio, como dicen por ahí, que interviene el Banco Central para que los cambios en el tipo de cambio no sean tan volátiles. Bueno, esos serían detalles, digamos, pero lo que sí hay que hacer es que el tipo de cambio oficial sea el mismo que el tipo de cambio en el mercado paralelo. Otro problema principal realmente del modelo económico del MAS es el déficit fiscal enorme que tienen ellos. Mira, en el gráfico tenemos solamente 2019, pero ya teníamos, mira, 7.2, 2020, 12%. Bueno, esto es por pandemia, ¿no? Se puede entender eso porque todo el mundo ha tenido déficit ese año. Pero el 2025, 9.3, 2022, 7.2, 2023, 10.8% y 2024 no sabemos cuánto va a ser, pero más o menos estaría por ahí también alrededor de 10%, tal vez más. Entonces, esto nos muestra que el gobierno está gastando demasiado, pero demasiado. Mira, déficit en porcentaje del PIB, 10.8% del PIB. ¿A cuánto llega eso? A casi 5,000 millones de dólares. Es el déficit fiscal. O sea, gasta mucho más el gobierno del dinero que le entra, con una diferencia de 5,000 millones de dólares. Pero como habíamos explicado alguna vez, esos 5,000 millones los tiene que financiar de algún lado. Cualquier persona, cualquier familia, cualquier individuo, por ejemplo, solo es un ejemplo, si tuvieras 1,000 bolivianos y hay un producto que te quieres comprar, pero que cuesta 1,200 bolivianos, y te compras ese producto con 1,200 bolivianos, ¿qué significa? Que esos 200 bolivianos de diferencia, porque vos solo tenías 1,000, esos 200 bolivianos lo has tenido que conseguir de algún lado.
Podrías haberte prestado de alguien más. Un amigo te ha prestado 200 bolivianos, con eso completas 1.200 y te compras ese producto de 1.200. Pero en el caso del gobierno tiene una alternativa más, que es imprimir billetes, fabricar billetes de lo nada. Se fabrica, crea sus 200 bolivianos, en nuestro ejemplo de los 1.000, y con eso tienes 1.200 bolivianos para comprarse ese producto. O sea, el gobierno puede fabricar billetes. Pero el problema es que cuando fabricas billetes de lo nada, haces que la oferta de billetes bolivianos suba, haciendo que su valor de mercado, su precio, baje también, que baje el valor del boliviano. Y por eso es que el dólar sube. Realmente no es que el dólar está subiendo de precio, de valor, sino que el boliviano está perdiendo valor. Por eso es que el dólar sube. Entonces hay que bajar el déficit fiscal. ¿Cómo se puede bajar el déficit fiscal? Podrían haber varias formas, ¿no? Pero veamos aquí, por ejemplo, dice, este es el presupuesto consolidado de los gastos corrientes, y esto es el presupuesto, seguramente el ejecutado debe ser más, desde 2005 hasta 2023. Y mira esta tendencia alcista de los gastos corrientes del gobierno. Los gastos corrientes son cuando, en este caso, el gobierno se compra bienes, se compra servicios y también paga sueldos y salarios. Mira desde 2005, todo el tiempo ascendente, y en este año 2023, el año pasado, el presupuesto era 144.000 millones de bolivianos en gastos corrientes, pero es que es demasiado. Demasiado porque la tendencia es todo el tiempo alcista. Se podría mantener esto bastante más controlado. Y mira, si solamente bajar en el 10% nada más de esos 144.485 millones de bolivianos en gastos, si solo bajaran el 10%, se ahorrarían 14.448 millones de bolivianos. Eso al tipo de cambio oficial que maneja el gobierno sería, mira, 2.000 millones de dólares se ahorrarían solamente bajando el gasto corriente. ¿En qué más se gasta el gobierno? Mira, Bolivia gasta 2.000 millones de dólares en subsidios a combustibles, pero pierde 600 millones en contrabando. Encima, pierde 600 millones de contrabando. Claro, si los precios aquí son baratos, pues hay incentivo para que las personas compren aquí los hidrocarburos y luego lo vendan en el exterior porque lo van a vender al doble de precio. El riesgo de hacer este negocio de manera ilegal podría ser grande, pero los beneficios son más grandes todavía. Así que vale la pena para los contrabandistas. Por eso es que hay tanto contrabando, ¿no? Y se pierde 600 millones. Pero levantando los subsidios, se ahorrarían 2.000 millones de dólares. Con los anteriores 2.000 millones que se podrían ahorrar bajando el gasto corriente, más estos 2.000 millones que se podrían ahorrar levantando los subsidios, ya son 4.000 millones de dólares que se podrían ahorrar. Levantar los subsidios seguro que podría traer consecuencias fuertes, pero es necesario hacerlo. Es como cuando una persona sufre un accidente, digamos, y se lastima la rodilla, por decir. Está ensangrentado y le duele, pero hay que limpiar esa herida. No lo puedes dejar así, porque si no lo limpias, se podría infectar, y si sigues sin limpiarlo, se va a seguir infectando más y más y más y más. Mientras más tiempo pase, peor podría hacerse el problema. Así que hay que limpiar lo más pronto posible. ¿Te va a doler? Por supuesto que sí. Si levanta la subvención a los hidrocarburos, va a doler, va a traer consecuencias para el país, va a doler, pero hay que hacerlo porque si no, el problema cada vez va a ser peor. Otro problema enorme, mira. El aparato estatal tiene 526.000 funcionarios, dice, actualmente. Bueno, esto es de 2020. Seguramente hasta ahora debe tener más de 600.000, no sé si 700.000. Y muchas personas deben ser realmente necesarias para el país, ¿no? Sector educativo, por ejemplo, está sector salud. Muchos de estos funcionarios públicos deben de trabajar en sector de educación, en salud. Sin embargo, habrán otras personas que trabajan en empresas públicas, tal vez, no sé, en muchos lugares, en control de precios, por ejemplo. El problema es, mira, es que por año los funcionarios públicos crecen 10%. Eso significa que no necesariamente están en el sector educativo o de salud,
sino están en otras áreas que tal vez no son necesarios para el país. Sin embargo, el gobierno gasta en sueldos y salarios para esas personas que no están produciendo. Y ese es un enorme problema para el país. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué todo el tiempo el aparato estatal, los funcionarios públicos están creciendo? Es porque el modelo económico del MAS funciona de esa manera. El gobierno es el que centraliza todas las actividades de producción o quiere centralizar todas las actividades de producción del país. Todo pasa por el gobierno, entonces por supuesto necesitan más y más gente, pero el problema es que como todo pasa por el gobierno, los políticos son los que agasan el dinero y pues hay corrupción y por eso no funciona. Como ha estado pasando, por ejemplo, con las empresas públicas. Este es otro problema que hay que eliminar, que por el momento no es tan grande este problema. Mira, solamente nos dice que en 2022, esto es una predicción 2022, el déficit de las empresas públicas ha llegado a 3.844 millones de bolivianos. No es tan grande en comparación al tremendo déficit fiscal que tiene el gobierno actual, pero ya es importante. En dólares esto debe ser unos 600 millones de dólares más o menos, y más los otros 2.000, luego los otros 2.000 que nos podríamos ir ahorrando, digamos, más estos 600 millones, casi podríamos eliminar el déficit fiscal, ¿no les parece? Solamente encargándonos de esos tres conceptos y eliminando las empresas públicas. ¿Por qué las empresas públicas no funcionan? Porque el que entra como gerente de esa empresa, al final no ha puesto un centavo, no ha invertido en esta empresa. No es su dinero y por lo tanto no tiene esa voluntad de hacerlo bien. Más bien entra con la intención de aprovecharse de la situación, agarrar un poco de dinero, hay corrupción y quiere asegurar a su familia porque sabe que al final se va a ir. Por eso es que no hay buena gestión administrativa porque no es su dinero y no lo hace bien. Ahora, hemos estado hablando de cómo no gastar tanto, de bajar los gastos del gobierno, que van a ayudar seguramente que sí. Pero ahora, más importante todavía es cómo ganar más dinero. Podríamos gastarnos en estas cosas tal vez, pero como estábamos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pero necesitamos ganar dinero. ¿Cómo podríamos ganar dinero? El modelo económico del MAS dice que las empresas públicas tienen que ser los que generan los dólares, las divisas, las ganancias. Producen las empresas públicas y esa producción lo exportamos y de esa forma conseguimos dólares y ganancias. Pero como ya te dije, hay corrupción dentro de las empresas públicas y por esta corrupción no puede funcionar. Nunca han funcionado las empresas públicas en Bolivia ni en ningún lugar del mundo. Pero ¿cómo podríamos ganar más dinero entonces? Mira, los gobiernos no pueden lograr por sí solos el crecimiento y la resiliencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese título de este artículo, y es que el gobierno tiene que apoyar a la empresa privada, a los emprendedores, a la gente que hace sus negocios y quiere crecer y quiere salir adelante. ¿Quiénes son los emprendedores? Pues vos, hermano, vos que tienes un negocio por ahí, no sé, pueden hacer muchas cosas, pero un ejemplo nada más, digamos que fabricas zapatos, por decir, tienes una tiendita que fabrica zapatos, ese es el privado, ese es el que nos tiene que sacar de la crisis económica que estamos ahora. Vos que tienes, por ejemplo, tu fábrica de zapatos, fabricas zapatos, aunque sea artesanalmente, tienes tu tiendita, vas vendiendo, ahí el gobierno tiene que ayudarte, ya sea con créditos, ya sea abriéndote mercados o haciendo que en el mercado no haya oligopolios o monopolios, sino que te permita vender a vos también, no solo a unos cuantos, no solo a los grandes, ¿no? De esa forma te podría ayudar. Una vez que ya tu tienda está consolidada y estás vendiendo tus zapatos, puedes abrir otra tienda por aquí, una sucursal, otra más por allá, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Te haces una empresa ya bastante consolidada y luego empiezas a vender al exterior y te haces una empresa grande. De esa forma tenemos que salir, no solo venta de zapatos, puede ser venta de, no sé, sector de carpinterías, podemos hacer cemento, podría ser ladrillos, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer según a las ventajas comparativas y competitivas que tenemos en el país. Pero eso lo tiene que decidir, lo tiene que hacer el sector privado, vos lo tienes que hacer, hermano. De esa forma tenemos que salir adelante y librarnos de esta crisis económica en la que nos ha metido el gobierno.
Dale like al video para que el algoritmo lo muestre a más personas y nos vemos en el próximo video.